Evaluación de costos y proyectos de inversión, asesoramiento a municipios, trámites municipales varios, habilitaciones, libre deuda, etc. Monotributos, constitución de SRL, SAS, SA, asociaciones civiles y fundaciones, ganancias, bienes personales, liquidación de sueldos, IVA e ingresos brutos y balances. Siempre comprometidos en brindar un servicio de máxima excelencia, calidad profesional garantizada, pero con el trato cordial y la calidez que solo pueden brindar los buenos amigos. Dirección Falucho 621, antes de llegar a Belgrano, a mano derecha, Ciudad de San Luis. Horario de lunes a viernes de 8 a 18:30. Horario corrido. Teléfono celular 2664 77 6605. Web Estudio Contable Claudio Zavala.negocio.site. Continuamos en Mañanas Tarde y ha llegado el analista económico Claudio Zavala. Tenemos un tema, yo lo voy a anunciar y después le doy el pie. Alberto Fernández anunció el ingreso de Argentina a los BRICS, el Grupo de Economías Emergentes. El presidente Alberto Fernández anunció este jueves el ingreso de Argentina al Grupo de Economías Emergentes BRICS, que integran Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Además de Argentina se suman Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Yo le pedí justamente hacer una pausa después de este inicio para recordar que fue uno de los primeros que lo estuvo diciendo desde acá, desde Mañanas Tarde en Avenida en la Final FM. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación hoy, el día de nuestro San Luis. Bueno, sí, tanto acá en la radio como en Informados hicimos primicia porque desde que ingresó el presidente Alberto Fernández, después del COVID, cómo se formó el nuevo orden mundial, eran los BRICS. Los BRICS nacen en el 2011. ¿Y cuáles eran los anuncios de Argentina? Que parecía que teníamos que ir por ese lado. Claro, primero quisiera hacer una breve introducción de la historia de los BRICS y por qué la importancia. En el 2011 se unen, si vemos las iniciales, son BRICS Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Forman una nueva unión comercial y en ese momento ya representaban más del 40% de la población mundial, imagínense, entre China y la India, y el 38% del PBI mundial en ese momento. Imagínense ahora con la nueva incorporación y el crecimiento que tuvo China y Rusia después del COVID. El COVID cambió el orden comercial al orden mundial. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia el mundo se paralizó comercialmente. En la Segunda Guerra Mundial se había parado algunos países europeos, nosotros no habíamos entrado en guerra, Sudamérica no había entrado en guerra, siguió su vida normal. En cambio, en el COVID... que suceda eso, digamos, por hacer referencia a la Segunda Guerra, digamos, el 29 primero, después la Segunda Guerra y ahora el COVID, eso hubo hasta pestes anterior a la Primera Guerra Mundial, pero nunca se había paralizado el comercio mundial. En el COVID hasta los pueblos más pequeños se paralizaron, no había comercio, es decir, todos los países, Estados Unidos, Europa, se financiaron emitiendo, cada uno emitió sus monedas, no solo la Argentina sino Estados Unidos, todos los que tenían moneda emitieron, salvo Ecuador, que está dolarizado, no puede emitir y la pasó muy mal. Ustedes veían imagen de Ecuador, un país dolarizado, al no poder emitir, la gente moría en la calle, los quemaban en las esquinas. Ustedes ven esa imagen, las pueden buscar en YouTube. Un país dolarizado, único país dolarizado en Sudamérica, después está Panamá y Salvador. ¿Por qué lo aclaro? Porque eso significaría lo que nos hubiese pasado si hubiésemos estado dolarizados. O qué nos podría pasar si dolarizamos y viene otro COVID, porque todo digamos, no estamos exentos de que no va a volver otro virus de este tipo. Bueno, para no irnos del tema, entonces los BRIC empiezan y a partir después de COVID, este grupo comercial fue el que empieza a marcar el ritmo, ¿sí? Porque fueron los países que más rápido se recuperaron. Hoy Estados Unidos le está costando salir todavía de su recesión que le provocó el parate del COVID en el año 2020, y estos países hoy, imagínense, la India hace 2 o 3 días, el cuarto país que llega a la Luna, es decir, anuliza
no con seres humanos, el único que llegó fue Estados Unidos, después Rusia, después China y ahora la India. Entonces, mire usted, de esos 4 países, 3 están formando los BRIC. ¿Qué importancia tiene no solo económicamente, sino tecnológicamente? En el año 2007, en la Argentina se empezaron a fabricar satélites, ¿sí? Somos el país número 10 que fabrica satélites en el mundo. En América del Sur, ni siquiera Brasil, solo Estados Unidos en América, y después, bueno, países que, bueno, ya sabemos, Rusia, China. Somos el número 10. ¿Con qué tecnología? China. No es que los chinos se instalaron acá, sino que nos proveyeron de China. Nosotros, con nuestros técnicos, hacemos los satélites. En el año 2016 vino Obama a la Argentina, no sé si recuerdan, y le dio 3 órdenes a Macri, porque Obama era morocho, todo bonito, pero fue uno de los presidentes más imperialistas que tuvo Estados Unidos. ¿A qué viene todo esto? Que le dio 3 órdenes a Macri. Macri se arrodilló y las cumplió. Primero, desmantelar la fábrica de satélites. Habían largado en ese momento, en el 2015, el satélite ASAR 2, que nos iba a proveer de internet gratis a todo el país. ¿Y qué pasó? Macri lo vende a ese satélite a una empresa norteamericana. Esa empresa, no recuerdo el nombre, esa empresa se asocia con Clarín, y hoy Clarín nos vende el fútbol, nos vende todo lo que transmite internacionalmente con nuestro satélite, que nosotros compramos. Entonces eso hay que aclararlo, porque hablan de libertad, pero gracias al Estado, Clarín tiene un satélite, ¿sí? Después la segunda orden es cerrar la Salada. No sé si recuerdan que la Salada le truchaban todas las marcas, sí, desde Nike hasta, y sobre todo las de Walt Disney. Bueno, la cerraron, fueron con la FID, lo agarraron a Castillo. En ese momento, una muy amiga de él, Marisa Valli, tenía muchos negocios ahí dentro de la Salada. ¿Y a qué viene esto? Que los otros días ella grababa un video diciendo que estaban saqueando toda Avellaneda, y que Avellaneda, todo este país no da para más. Sin embargo, cuando le cerraron los negocios en la Salada, no dijo nada de Macri. Y sin embargo, este gobierno que está intentando mover la economía, yo creo que un fiscal tiene que investigar esto. Si vos estás fogoneando a un delito, seguro, y sos parte de ese delito, pues dice, sí, este país no da para más, están saqueando en todos lados. Bueno, lo aclaro. Y el tercer tema, mire usted, endeudarse con el Fondo Monetario. Y voy a la historia. En el año 53 lo obligaban a Perón que se endeudaran con el fondo. De ahí viene la gran frase de Perón: antes de endeudarme, dice, me cortaría las manos. Y le hicieron un plan Marshall. El plan Marshall consistió, que lo fogonea Estados Unidos junto con los países europeos, de no comprarle más carne a la Argentina durante un año. Y ahí vino una gran crisis económica de Perón, que termina después en el golpe de Estado. Entonces, eso es parte de la historia económica, que hay que tenerlo en cuenta, como un país imperialista como Estados Unidos, que te obliga, o económicamente o con sus portaaviones, a estar esclavizado a ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue ese orden económico, que era un orden económico imperialista, ¿sí? Te obligaban a endeudarte, te obligaban a comprarle estos productos, pero eso sí, como dice Milei, que dice que un país con economía abierta son los mejores del mundo. No hay ningún país que tenga economías abiertas de los países desarrollados. Anda a venderle limones a Estados Unidos, anda a venderle limones a los países europeos. No te dejan entrar los productos que ellos producen, sino que te ponen trabas. Entonces, cuando dice teóricamente, porque él está en la escuela austríaca, que es todo neoliberal, no existe ningún país desde siempre que haya tenido una economía abierta y que le haya ido bien. Se han fundido todos los países. Y esos únicos países que hay hoy que tienen economía libre son paraísos fiscales, que están los ricos que manejan todo el control económico, y los pobres. No existe otro. Aclaro todo esto porque eso es la economía pura. Cuando yo hablo que es importante entrar a los BRIC, porque no solo se abre un mercado económico, sino tecnológico. Imagínense si nosotros habíamos hecho ya convenio con los chinos y lograr que tecnológicamente hayamos avanzado. Hoy técnicos nuestros, y le aclaro porque Milei los comparó con la NASA, al CONICET, comparó peras con zapallos, porque el organismo que es del espacio, que se refiere a la NASA, es la CONAE. Y la CONAE tiene 274 empleados. Dentro de esos empleados, la mayoría son técnicos especialistas en aeronáutica, y son los que
están haciendo los satélites y hay un próximo lanzamiento de satélite que va a ser desde nuestro territorio, porque nosotros teníamos que alquilar a Estados Unidos para que nos lanzaran al espacio el satélite. Ahora lo vamos a lanzar nosotros, posiblemente este fin de año, y espero que esta vuelta, ese satélite, que es la misión, que ya lo anunció Alberto Fernández, que va a ser para proveernos en internet gratis, a todos. Entonces eso es importante, porque hoy todos hacemos transacciones comerciales, nos comunicamos todos con los celulares. Imagínense si tuviéramos de no pagar internet a pagar abonos caros y tener internet gratis. Entonces eso es un avance tecnológico y un ahorro para todos. Entonces eso es la intervención de un gobierno hacia la comunidad. Por eso dicen que el gobierno, algunos economistas como Milei, dice el Estado no tiene que intervenir. Y nombró los otros días Suecia. Suecia es un país socialista, no sé si el turco ha leído algo, un país socialista que no entró a ninguna de las dos guerras mundiales, tiene su moneda propia. Imagínense, no está dolarizado, tiene un sistema de educación que es mixto, es privado para aquellos que quieran ir a universidades privadas, pero le garantiza al más humilde el colegio, a través de unos vouchers que nombra Milei, pero mezcló las cosas, es privatizar, ¿sí? Y después dar los vouchers. No, en Suecia está mixto. Hay que aclarar esto, porque yo, por ejemplo, veía los otros días que a los niños de acá, de la primaria, le entregaban las notebooks. El Estado provincial le entregaba las notebooks. Los padres muy contentos, aplaudían. Esos mismos padres, el domingo pasado votaron a Milei, porque acá ganó Milei. Sí, entonces claro, le estoy diciendo a esos padres que el año que viene, porque esas computadoras no son eternas, duran un tiempo, se rompen o quedan obsoletas, van a tener que comprarla. Les aclaro eso desde el punto de vista económico, ¿sí? Porque si vos privatizás la educación, después las notebooks, tenés que pagar el colegio, tenés que comprar todo, ¿me entiendes? Entonces eso es privatizar ¿cómo nos perjudicaría a la población? Porque vos te ahorrás todos esos costos. Claro, ahí ponele, me hace acordar dos cosas. Primero un meme, ¿no? Que dice una maestra quejándose del padre, o madre en particular, que celebran, ¿no? Que venga Milei y dice, no paga la cooperativa, va a pagar la cuota del colegio. Claro. Por un lado. Bien. Y el otro, que me decís, me hiciste acordar rápidamente a un móvil que tuvimos esta semana con Vanina García desde Merlo, que estuvo presente en una entrega de computadoras. Y bueno, digamos, es una localidad chica, ya conocí a ciertos padres que estaban con sus hijos ahí y que se pusieron a hablar. Y él tiene un hijo en ese momento que estaba recibiendo la computadora y tenía otro que viene, o el año que viene, o el que sigue, ¿no? Pero ¿cuál era la preocupación de él? Dice, hoy estoy recibiendo esta computadora, estoy muy contento porque mi hijo la va a tener, pero el que viene también la va a recibir. O sea, en ese sentido, también hay que ir pensando a futuro, ¿no? O sea, lo que hoy nos está dejando contentos, igual que los anuncios de ayer a la tarde, hay que mantenerlo. Exactamente. Cuidarlo de alguna manera. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Que por ahí hemos mezclado los temas, pero que es importante entrar a los BRIC, porque se nos abre, imagínate, entrar a casi a la mitad de la población del planeta con aranceles bajos y poder vender nuestros productos y poder traer tecnología. Hay 3 países que ya llegaron a la luna, imagínense la tecnología que están teniendo en su momento y que nuestras pymes, nuestras fábricas puedan introducir esa tecnología, porque esos son los países cooperativistas comparado con un país imperialista que son los norteamericanos, que ya el fondo le está exigiendo a Massa que haga un tarifazo. Fíjese usted, hoy están saliendo los anuncios de que el fondo le exigió un tarifazo, bajar los sueldos. Entonces, cuando Macri se arrodilló ante Obama, era eso, esclavizarnos económicamente. Y yo le estoy hablando porque no estoy afiliado a ningún partido, no les vengo a pedir el voto, sino que yo vivo del remisero, de la pyme, y veo la realidad todos los días, ¿sí? Entonces, trato de defender un gobierno que mueva la economía, para que todos los que estemos acá tengamos trabajo. Y eso es lo que me preocupa. Entonces, cuando hablan de neoliberalismo, no hay ningún país en el mundo que sea neoliberal, sino que aplican las teorías económicas de Keynes. Después de la Primera Guerra Mundial, después de la Wall Street, cuando quebraron los bancos, no existe ningún país en el mundo que no tenga un banco central. A veces los pibes se confunden con Javi, que dice que
Estados Unidos se llama Reserva Federal el Banco Central. Hace poco, para los chicos que votaron a Javi, el Silicon Valley, un banco que financiaba todos los proyectos de informática, los había financiado cuando estaba Donald Trump, que creo que hoy pagó una fianza porque casi fue preso, había bajado las tasas de encaje. Y acá explico y voy a los plazos fijos. Todo banco, cuando hay un banco central, recibe un plazo fijo o recibe una inversión de un cliente, debe hacer un encaje en el Banco Central o en la Reserva Federal de Estados Unidos por un porcentaje. En la Argentina tenemos el sistema de encaje más alto del mundo, por eso es un sistema muy seguro. Después del 2001, cuando Caballo tomó los plazos fijos, entonces exigen a los bancos casi un 50% de encaje. Si entran 100.000, casi 50.000 tienen que ir al Banco Central de garantía de ese plazo fijo. Entonces, por eso digo, mientras esté este gobierno, hasta diciembre están garantizados los plazos fijos. Sí. Después, no sé quién ganará, pero si están diciendo que van a ponerle bomba al Banco Central, saquen los plazos fijos. Saquen sus conclusiones también. Exactamente. Entonces, esa es la importancia de entrar en un grupo que es el nuevo orden. Después del COVID, cambió el orden comercial. Hoy Estados Unidos se cae a pedazos. En el único país que sube el dólar es en la Argentina. Sí. En el mundo está cayendo. Vámonos acá a Brasil. Lula entró, estaba el dólar en 6.50, que se lo dejó Bolsonaro, y decimos que no, pero la nafta cuesta $1, la leche casi está $1, entonces todo se mide al orden mundial. Cuando vos comerciás en esta economía globalizada, tenés que tener en cuenta cuántos están en otros países, porque ese es el piso que te va marcando. La nafta al orden mundial, antes del COVID, estaba en $1. Hoy en Europa está en $2. Entonces cuando en la Argentina está en menos de $1. Si nosotros hoy comparamos, tenemos la nafta, ¿por qué los camiones de Brasil cuando entran a la Argentina cargan acá el combustible? Pues está más barato. Los chilenos, los uruguayos, tenemos el combustible más barato de Sudamérica, uno más barato. Y otro insumo importante para que las automotrices fabriquen, tenemos el kilowatt más barato. Si usted ve la boleta, contador, ¿qué tal? Vea la boleta de luz del año pasado y este año ha aumentado un poquito más de la mitad de la inflación. Es decir, que en la época de Macri te lo aumentaron al 3.000% porque Pampa Energía, porque Central Puerto te ponían los precios, dos empresas íntimas amigas de Macri. Hoy en Arsa te pone el precio y YPF pone el precio de los combustibles. El lunes pasado la gente se desesperaba, no este feriado sino anterior, se desesperaban, se acuerda, después de las elecciones, que fueron a cargar combustible porque decían que iba a faltar el combustible, que se disparaba, que venían tarifas. ¿Pasó eso? No. Pasó. Nosotros lo habíamos anunciado acá en la radio, que no estaba eso en los planes de YPF, porque quien pone los precios hoy, nuestra empresa, que dicen que la van a privatizar. Estados Unidos arrasa con poblaciones enteras por el petróleo y nosotros vamos a regalar nuestra YPF, que gracias a YPF hoy tenemos el kilowatt más barato del mundo y la nafta más barata del mundo. Y el año que viene, cuando se extraiga más gas, va a seguir más barata. El gas natural también está. Imagínense, en la época de Macri, nos sacó un decreto donde nos cobraban el gas en cuota, algo único en el mundo, porque si vos consumís 2 metros de cúbico, tenés que pagar 2. No, pagamos en cuota porque las empresas transportadoras, Gas del Norte y otra más, habían perdido por la inflación. Contador. Es decir, que nosotros teníamos que pagarle a una empresa. ¿Y nosotros quién nos pagaba si la inflación nos afectaba a todos? Un ejemplo está dando el gas, lo recuerdo en la época de Macri. Los usuarios de gas natural veníamos pagando en forma bimestral. Sí. Pagábamos, supongamos, 100 pesos, ¿está bien? Yo pagaba mucho menos. No, digo... no, le estoy contando porque hoy pago 10 pesos. Sí, era una cosa irrisoria. 100 pesos. Que el todo decía, creo que fue, lo cambió, dijo, lo vamos a hacer mensual. Y pasamos a pagar 100 pesos mensuales. Sí. Es decir, 200. Nos aumentaron sin que... ¿Y alguien se quejó? Nadie. ¿Alguien se quejó? ¿Alguien cortó alguna ruta? Nada. Entonces, y después, vinieron los otros aumentos. Y después, como mucha gente no pudo pagar, vinieron las cuotas. Y ya no sabes ni qué estás pagando. Exactamente. Entonces fue un gran negociado de las empresas energéticas, que el precio lo manejaba Pampa Energía, que la que se quedó con todos los...
se hizo una inversión a través del YPF en la zona sur, esto lo sabés, en la zona sur se hizo los primeros molinos de fuerza eólica en el sur de Buenos Aires, el parque eólico de cerca de Bahía Blanca, que fue el primero que se hizo en Argentina. Sí, Bahía Blanca, ¿sabe quién lo administra? Cochea, Miramar. Lo hizo YPF. ¿Sabe quién lo administra inmediatamente a los 30 días de inaugurarlo? ¿A quién se lo dieron la administración? Pampa Energía. El señor George Lewis, que tiene un lago escondido, vaya la redundancia, ¿no? Sí. En cómo es. Y tiene, si él alambrara todo su campo, la gente de Río Negro no podría pasar para Chubut, está complicado, tiene todo complicada la situación. Bueno, entonces eso no hay que olvidarse. No se olviden cuando vino Obama a la Argentina, no se olviden de cuando nos endeudaron, no se olviden de cómo pasamos de tener, como decís vos, una energía muy barata, las automotrices producían, todos producían, y después en el 2019, cuando se va Macri, 90.000 empresas habían cerrado. Uno iba acá al centro, se acuerda, los Vascos, todos los locales que cerraron. Sí. Hoy, mándenme una foto si ven un local cerrado por falta de venta. Todo el mundo remarca, todo el mundo inmediatamente levanta los precios, pero no dejan de vender porque la economía está circulando. ¿Cuál es el talón de Aquiles que tiene este gobierno? Y lo voy a explicar brevemente. Los alimentos. En el año 2015, hasta el 2015 existía una ley, porque escuché a algunos profesionales que decían que no había una ley antimonopólica en la Argentina, totalmente equivocado. Desde el año 99 existe la ley, la pueden buscar en Google, la 22260, que es la ley de defensa a la competencia, se llama. No se llama antimonopólica, por eso no la encontraba. De defensa a la competencia. De ahí los jueces hasta el 2015 la aplicaron. Muchas empresas fueron sancionadas cuando tenían actividades antimonopólicas, es decir, querían tomar el mercado más del 30 o 40%. Ninguna empresa de alimento en el 2015 tenía más del 30 o 40% del mercado. Macri empieza a seducir a todos, dice que va a hacer una ley nueva y los entretienen, dejan de aplicar esta ley antimonopólica. Entonces, como siempre digo, ¿es culpa del chancho o quién le da de comer? No, las empresas inmediatamente, como la empresa Mastelone, compró todas las cooperativas lecheras y hoy tienen el 80% del mercado controlado. Y otras empresas de alimentos también lograron eso en el periodo de Macri. Y eso es la economía que nos dejó Macri. Y hoy los alimentos, cuando el gobierno les coloca multa, los sanciona, van a un juez, a ver, adivinemos, Comodoro Pi, tienen ahí, todas las empresas poderosas tienen su domicilio ahí, comercial y legal, entonces van a un juez amigo y libera. No digo que todos los jueces son así, pero si vos tenés un país que tenés tres poderes que están al mismo nivel, si ya los jueces favorecen esta empresa, después los legisladores estuvieron de vacaciones haciendo campaña y no aprueban una ley que favorezca a las pymes, que favorezca a los consumidores, de que no haya empresas monopólicas, es imposible gobernar un país así. Contador, volvamos un poco a la actualidad. Y se viene diciendo hace varios días que van a haber anuncios del ministro Sergio Massa y candidato presidencial. ¿Qué se espera de esos anuncios? Bueno, primero que con el tema de los plazos fijos, que es algo muy importante, porque me llamaban el otro día cuando empezaron esos actos de vandalismo y delincuencia, de robar los supermercados, fueron realmente, los han atrapado y son delincuentes. Entonces, los plazos fijos están garantizados. Quiere decir que la economía hoy, en el Banco Central, después de este acuerdo con el fondo, tienen las reservas suficientes para controlar el sistema financiero y los bancos garantizan todos los plazos fijos. Eso hay tranquilidad. Por otro lado, otra de las medidas que toma Massa es tranquilizar el dólar, los dólares de mercado y el dólar oficial hasta fin de año. Eso va a dar una cierta estabilidad y el dólar blue ya bajó un poquito, ojalá que empiece a bajar la semana que viene, porque la gente es muy sensible al dólar blue. El dólar blue subió y todos subieron los precios, remarcaron. Pregunto a los comerciantes, ¿dejaron de vender? No dejaron de vender, siguieron vendiendo, la gente se desesperó, entonces quiere decir que hay circulante, que la economía funciona. Es el primer sensor que podemos ver. En el 2019, cuando aumentaban precios, no vendían y tenían que cerrar el local. Mire usted la diferencia.
Entonces, si nosotros lográsemos que los jueces y los senadores, los diputados y senadores, trabajaran en la misma frecuencia económica en beneficio para nosotros, para los que estamos acá abajo, no para que si es River o Boca, radical o peronista, o Milei, no, trabajen para nosotros les pagamos el sueldo. No puede ser que vaya un diputado, candidato a presidente, de cuadro y me dice, yo no tengo nada que ver con esta ley de alquiler y se vaya, y la gente esté iluminada, como si fuera Moisés cuando abre el mar rojo. Señores, no existe Moisés, somos todos seres humanos y nosotros somos los que tenemos que imponer nos tienen que trabajar para nosotros, no si me voy te doy quórum, tienen que cumplir porque nosotros le pagamos el sueldo, ¿entienden? Entonces el día que los legisladores gobiernen para nosotros, no el chamullo, sí, porque yo hice esto y no han hecho nada. Entonces, y cuando los jueces, esos jueces amigos, ¿se acuerdan en Bonadío? Metieron preso a gente con fotocopias de un cuaderno. Después se probó de que no existían esos cuadernos o que si existían habían sido adulterados. Eso es lo triste de la Argentina, que un poder que está al mismo nivel del poder ejecutivo trabaje para ciertos sectores. Entonces vemos dos planos económicos acá para el futuro de la Argentina. Uno que va a trabajar para los ricos, que va a liberar todo, que le va a poner una bomba al Banco Central. Todas son medidas liberales para que los más ricos del país, que ni siquiera viven en la Argentina, que son los dueños de las grandes empresas de alimentos, fuguen sus dólares porque sus hijos y sus nietos viven en Europa o en Estados Unidos. El mejor ejemplo que les puedo dar es Cavallo. Cavallo, en la década de cuando gobernó Videla, tomó los plazos fijos. Mire usted, después vino con Menem, Plan Bonet, tomó los plazos fijos. Y lo mismo quiere hacer Milei, ya dijo que... Después vino la Rúa, ¿quién fue? Cavallo, tomó. ¿Quién es el principal asesor de Milei? Cavallo. Admira el gobierno de Menem, que nos vendió YPF y que hoy YPF, gracias a YPF, tenemos el combustible. Sí, bueno, pero de acuerdo a los sueldos, pero tenemos el más barato, estamos por debajo de $1. Entonces, eso es lo que hay que ver. Los legisladores y los jueces tienen que trabajar para nosotros le pagamos los sueldos. La última y cortita, le pido que nos responda porque tenemos que irnos al móvil un último momento. La media sanción de la ley de alquileres para mí esconde contratos de dolarización. ¿Qué opina usted? Mire, no opino mucho de la ley de alquileres porque no la he estudiado bien, pero lamentablemente se vio, por de acuerdo a lo que veo como un simple ciudadano, que fue un Boca River, que salía Negri, que salía acá, que estaba bien, ahora que no, que hay que derogarla. Lamentablemente hay una realidad, tenemos una inflación alta, los dueños se defienden, quieren pasar la inflación a los alquileres y bueno, realmente creo que la ley tiene sus errores, si no sería tan hablado, tan modificada, y lamentablemente tenemos una realidad, como decían algunos políticos hace mucho, la verdadera economía es la realidad en la que vivimos. Entonces si uno me pregunta ahí, la inflación está al 100, ¿sí? Aclaro esto y me van a decir, no, pero usted no va al súper. Cuando entró Macri, la inflación era del 7%, ¿sí? Cuando se fue, era el 60%, casi la cuadruplicó, ¿sí? Alberto Fernández, hoy contador, estaba en el 60% y hoy está en 120%. Si tomamos los últimos 12 meses, sí, pero de esa inflación que tenemos hoy, la mitad es pura especulación. Lo pudimos ver cuando se disparó el dólar. En cuanto a la ley de alquileres, no te puedo hablar mucho porque no la he estudiado, pero la realidad es que la inflación sobrepasa el 100% y los dueños quieren tener esa por supuesto, lo que sucede. Y por otro lado, muchas veces el que alquila, a lo mejor al sueldo, algunos sindicatos los han actualizado y otros no. Así que es un tema muy controversial, no doy una opinión directa, pero hay una realidad. Seguiremos con eso, bueno, siempre es un gusto escucharlo, prestar atención, se anticipa muchas cosas y esperemos que siga con estas novedades que tenemos nosotros, así que le agradecemos su presencia como siempre. Hoy en este feriado ya empieza a disfrutar del fin de largo el contador, así que gracias. Abríguese que está lloviznando y bueno, por supuesto lo esperamos la semana que viene. Cierro con algunos anticipos de acá hasta fin de año. Se va a estabilizar la economía, la van a estabilizar. No solo el Fondo Monetario le conviene, a nosotros nos conviene. Dejemos de especular. Por favor, aquellos comerciantes, no aumenten los precios porque nosotros estamos en el mismo barco. Todos vivimos de esto. Por favor, nos tranquilicemos.
no van a tomar los plazos fijos, no viene un tarifazo, calmémonos. Así es. Bueno. Gracias, contador Zavala, nuestro analista económico aquí desde Mañana es Tarde en este 25 de agosto en San Luis. Muchas gracias y continuamos con Mañana es Tarde. Estamos con tu familia, con tus amigos, estamos en cada uno de tus momentos.